Hola amigos, bienvenidos a Rimbel 35. Aquí estamos de nuevo con nuestro viejo amigo y colaborador habitual, Pedro Amorós. ¿Qué tal estás, Pedro? Pues encantadísimo de estar aquí contigo, por supuesto que es un verdadero placer cada vez que tenemos nuestras charlitas de misterio y por supuesto con todos tus espectadores de Rimbel 35, que también los llevo muy dentro, que Bueno, también, esto, claro, con Pedro ya es un clásico, es como un Barça-Madrid, para, bueno, para los que les guste el fútbol. Muchas gracias, pero de verdad lo siento así, David. Lo siento así porque sabes que casi siempre los espectadores, los seguidores de Rimbel 35, a los que les gusta el misterio, suelen pasarse por Aventura del Misterio, que es el canal mío, y bueno, pues allí me dejan sus comentarios, ven los Claro, vídeos y me encanta el feedback, me hombre, encanta el es, feedback, es me encanta, fantástico. Eso es lo mejor de es tener un, precioso. un canal que vamos conociendo tanta gente maravillosa por el mundo y que nos comparten también sus experiencias, sus vivencias, aprendemos muchísimo. Yo siempre he dicho, nosotros no somos maestros de nada, todos somos, en Es cierta cierto. manera, maestros y alumnos, cada uno en su tema y en su área. Es cierto, palabras muy sabias. Además que sabes que todas estas personitas que hay detrás mirándonos forman parte un poco como de esa familia, ¿no? Uy, Y, y te dejan sus hombre, comentarios, te dejan claro. sus, no sé, y a mí eso me Sí, encanta, sí. Bueno, de el, verdad. te- el tema de hoy, fantasmas, me has dicho. Me has dicho que quieres hablar de fantasmas y de cómo interactúan con nosotros, ¿cierto? Y este tipo de entidades, de entes curiosos, que bueno, yo hago alusión a una película que sé que te gustó mucho, que es El Ente, una película basada, Iba a hablar de este tema, iba a hablar de esta fíjate, película precisamente de Bárbara fíjate, Hershey, que es la actriz que lo interpreta y que sí me señor. pareció que rompió moldes en su época. Dirigida por Sidney J. Furie en 1982, fue un clasicazo irrepetible, irrepetible, porque contaba la experiencia de una tal Carla Morán, que era Correcto, literalmente asediada por este ser, aunque a por una veces entidad. sí era violada. Y la agarraban por las piernas también, Sí, como si hubiese unos seres más pequeños que la agarraban y también por los brazos sí, para dejarla que no pudiese protegerse. Y sí, ese sí. ser y hacía de todo. Fue espantosa la experiencia de esta mujer. Esto, yo te digo una cosa, David. Yo he estudiado muchos casos dentro de lo que es la parapsicología. Sabes que me dedico al mundo de la psicofonía, es mi especialidad, pero evidentemente también la fantasmogénesis la estudio y, por supuesto, las casas encantadas. Y todo lo que tiene que ver con el fenómeno paranormal relacionado con estas entidades, lo he estudiado durante muchísimos años. Y me he enfrentado, David, me he enfrentado a muchos casos en los que, bueno, he tenido la oportunidad de ver casos similares y esto es muy fuerte. He estudiado casos similares de personas a las que una entidad posiblemente, ya te digo porque navegamos en un mundo de hipótesis, Sí. la hubiera violado. Pero a ver, ¿cómo puede haber, no digamos la palabra, por tema, ya sabéis, Sí, sí, de la plataforma y que empieza por S, ¿eh? ¿Cómo sí, puede sí, haber impulso S sí, desde otra frecuencia, no física, no biológica? ¿Cómo interesante. puede haber ese deseo carnal, vamos a llamarlo, ese deseo carnal, cuando uno ya está desencarnado? Parece una dicotomía, ¿no? Sí, es correcto, pero no lo es en realidad. Bueno, tenemos que pensar en tres dimensiones. Tenemos que pensar en que existe un mundo extracorpóreo. Yo, fíjate que soy muy cientificista, me acerco mucho al nivel científico porque me gusta demostrar las cosas, pero ello no implica que deje de creer en un mundo espiritual, que creo en ello, porque lo he demostrado, para mí, por lo menos, lo he demostrado, ¿no? Y tengo claro una cosa, David. eh, la mayor parte de entidades que se manifiestan en forma de psicofonías, de entes, de fantasmas, parece como si tuvieran cierto arraigo hacia nuestro mundo. Parece como si el momento de partir, el óbito, la muerte, eh, separase una parte pero otra no. Y esa otra parte que no separa está muy vinculada a lo que es un carácter material. Yo tengo psicofonías donde, por ejemplo, pregunto, bueno, ¿qué echas de menos de este mundo? Y me dicen, tu café. Bueno,
en el momento en el que me estaba bebiendo un café. Si una entidad te dice que echa de menos el café por el sabor, fíjate que al fin y al cabo es beber una infusión, eh, ¿por qué no van a echar de menos el sexo? Si Bueno, de sí, alguna manera, vale. de alguna manera eh, podría estar vinculado un sentimiento, el sentimiento antropológico que nos aferra a este mundo, que es la procreación, la difusión de nuestra propia especie y que lo llevamos en nuestra cabeza. ¿Por qué no lo van a echar de menos? Estas entidades, David, estas entidades parece que no lo olvidan. Y no lo olvidan en dos sentidos. Primero, el que fue en vida es después. Y es posible que se hayan ido limando asperezas, pero si realmente se ha quedado una entidad en una interfase, en un plano medio, este tipo de entidades, hasta que no se desmaterializan completamente de los lazos y los vínculos que unen materialmente a este mundo, todavía permanecen ahí. Es muy interesante eso. O sea, ese arraigo a la pasión carnal, vamos a llamarlo Sí, así, es pasión carnal. porque hasta ese momento no han encontrado aún algo mejor. No han Sí es encontrado aún posible. una cosa más estimulante que la pasión carnal. Tú fíjate que la pasión carnal, como definirlo de esta manera, ¿no? Sí, evidentemente tenemos que vigilar Claro que sí. las palabras. Al fin y al cabo desarrolla en nuestra mente un comportamiento absolutamente anómalo. Y digo anómalo porque, por ejemplo, el hecho de estar enamorado, cuando tú te enamoras de una persona, yo creo que surge lo que es una especie de enfermedad que dura un tiempo y luego se convierte en amor y en cariño, pero sobre todo en amor, ¿no? En amor verdadero. Y ese enamoramiento, gracias a Dios, no dura toda la vida, porque si no seríamos muertos vivientes, zombies. Y realmente yo creo que trasciende lo que es la línea de la vida, porque forma parte del ser humano, del mismo modo que forma parte de un murciélago el hecho de poder volar, ¿no? O de un ave. El ser humano, esa pasión carnal desde el punto de vista más físico, también forma parte de nosotros mismos. Y cuando morimos, lógicamente nos llevamos sensaciones hacia ese otro lado, como el café, como el tabaco. Por ejemplo, hay personas enganchadas al tabaco, que yo no lo recomiendo, por supuesto, y todo esto hace que se produzca una especie de unión, de enlace. Y también hay entidades que se llevan ese deseo de pasión carnal. Y si se lo llevan, lo manifiestan. El caso del ente, al igual que otros muchos casos, yo he estudiado casos con similares características. Es decir, yo estudié un caso de una niña de 18 años, que es una jovencita, que, bueno, pues por la noche sentía como en una casa, no voy a decir ni pueblo ni nada de eso, pero como en una casa, ella estaba durmiendo y la cogían de los tobillos, marcándole los dedos de las manos, y el padre me llamó aterrado, porque su hija no, o sea, era un sin vivir, era un sin vivir. Claro, Recuerdo, pero luego te vas al psiquiatra y te va a decir que se lo ha hecho ella. claro, estigmas. Claro. Entonces, no, pero luego recuerdo otro caso donde un matrimonio, ya un poquito entrados en edad, el hombre me llamó asustadísimo junto con la mujer, porque la mujer sentía tocamientos y veía cómo el hombre veía cómo en la noche el pecho de la mujer se estrujaba, se agitaba como si alguien lo... Es algo Unos dedos. como algo Como en invisible. la película, el ente, exactamente lo mismo. Hay una Eh, escena que se ve muy explícita que uno de sus amantes lo ve, se asusta y le estrella una silla encima de ella. Correcto, pero hasta puntos insospechados. Yo, que esto lo vi en una de mis películas favoritas, que es El Ente, yo cuando me enfrenté a estos casos, y no son dos ni tres, son muchos los que he tenido la oportunidad de investigar, yo te puedo asegurar, David, que yo me he hecho muchas reflexiones ante esto y digo, bueno, vamos a ver, ¿me están engañando? ¿Esto qué es? Porque al fin y al cabo estamos trabajando con casos testimoniales, ¿no? Y la verdadera curiosidad es que en todos estos casos, las personas no habían visto, por ejemplo, la película El Ente. Y algunos de ellos
se llegaron a producir incluso antes de la propia película, que me lo contaron ya de mayor, de muy mayores, ¿no? La reflexión, la conclusión de este mundo espiritual ante todo esto es que este tipo de entidades todavía conservan algún tipo de característica física. Pedro, ¿tienen cuerpo a otro nivel? Muy buena la pregunta. Mira, si echas un vistazo a algunos de los últimos programas de Aventura del Misterio, donde Marta, mi querida Marta Ruiz y yo, que le envío un besito muy fuerte de su canal Rojales Misterioso, que de verdad no os lo perdáis, es muy bueno. Estamos allí. Marta tiene unas características psíquicas un poco desarrolladas, ¿no? Yo, puramente técnico, con mis aparatos, con mi analítica, vale, me doy esos sustitos lógicos. No puedo evitar, David, no puedo evitar darme cuenta de que existe algo físico. Ellos nos responden ante estímulos. Yo en las últimas investigaciones os recomiendo Terror Extremo, que son los 2 o 3 últimos vídeos que hemos realizado. El primero, en la Casa de la Colina, que la bauticé así, me di cuenta de que había algo físico en que interfería, David. Hay un momento en el que yo tengo que apuntalar todas las ventanas de una casa, con vigas, con pestillos oxidados puestos ahí, y hay un momento en el que yo estoy hablando y digo, bueno, no pasa nada porque las ventanas están completamente cerradas, la única que no puede estar cerrada es esa de ahí arriba de la escalera, ¿no? Y en ese momento, justo la ventana que más hermética estaba, con un pestillo oxidado pasado, que lo muestro en las imágenes, pegó un estampido, David, donde tiró prácticamente todo al suelo. Y bueno, es algo brutal. No lo he visto, no he tenido tiempo, Pedro, pero Y además, lo voy a revisar todo esto. Además, David, te digo, hasta el punto en el que yo llevaba, como llevo habitualmente, 2 sensores ópticos, un sensor infrarrojo, emite un rayo infrarrojo, un haz láser infrarrojo y recibe el rebote. Pero el óptico solo se activa por una variación luminosa, una variación de campo, una interrupción, es una célula fotoeléctrica. Es asombroso ver cómo esos 2 sensores que yo llevaba, puestos con fuentes de alimentación lumínica distintos y separados por un muro, se disparan a la vez. Es increíble. Yo no tengo una explicación, solo decir que el tamaño que puede llegar a tener esa entidad es descomunal y, por supuesto, afecta a los campos electromagnéticos que allí había. Por ejemplo, tú imagínate, David, que acercas un imán a una brújula. La brújula se vuelve loca. Bien, pues si nosotros vinculamos este tipo de entidades a un campo electromagnético, todo a su alrededor se afecta. Pero entonces quieres decir que las entidades tienen masa. Sí, yo estoy totalmente convencido. Solo que tenemos una peculiaridad y es que, mira, en nuestro mundo dimensional, sabes que lo hemos hablado muchas veces en el canal, intervienen X, Y y Z, 3 dimensiones que son las 3 en las que nos movemos. Pero si nosotros aportamos la posibilidad, como dice la física cuántica ya, y como Stephen Hawking ya predefinía, y todos los científicos teóricos así lo hacían, si existe la posibilidad de que puedan existir multiversos o multidimensiones, está claro que algunos de esos factores en esas otras dimensiones tienen que existir, coexistir y alterar nuestro mundo dimensional estable. Con lo cual, sí podríamos decir que ese tipo de entidades tienen masa. Nuestros aparatos lo detectan, nuestro cuerpo lo presiente y necesariamente cuando se producen estos detalles tenemos que pensar que existe masa. De hecho, volviendo otra vez a la película El Ente, tú recuerdas que al final ese grupo de parapsicólogos, en un intento por detener a ese ente que la está reventando la vida a esa pobre mujer, ese equipo de parapsicólogos le tiende una trampa y con hidrógeno logran congelarlo durante unos segundos y aparece una masa de hielo, un busto
Brutal. brutal, brutal. Y hace así al final, empieza a temblar y ¡pa! Claro, Revienta todo, ¿no? Pero claro, es como una película que realmente te lleva más allá de lo que en esa época se estaba hablando o se estaba teorizando, ¿no? Da un paso totalmente. más allá y es una película muy avanzada a su época, ¿eh? Muy avanzada y sobre todo al campo experimental de la parapsicología. Yo recuerdo ese momento del nitrógeno líquido que, bueno, era brutal cuando congelan a esa entidad, cuando se ve la masa informe. A mí me dio mucho que pensar. Al fin y al cabo es una película, no podemos olvidarlo, pero los datos son reales. Es decir, se fundamenta todo en experimentaciones reales. Yo he tenido la oportunidad de utilizar parafina, por ejemplo, que es como se hacía antiguamente, año 1850, 1900, eh, donde se intentaban capturar las manos y tal de los espíritus en las sesiones mediúmnicas. Quitando todos los fraudes que había, es evidente que cuando se intenta demostrar la capacidad física, es decir, el volumen que puede llegar a tener una entidad, es cuando nos encontramos que sí que hay manifestaciones. Al fin y al cabo, nuestros aparatos detectan la variación de los campos electromagnéticos que se producen. Estos son lo que detectan nuestros aparatos. Es por ello, por lo que en muchísimas ocasiones las baterías de las cámaras se gastan enseguida, y tú lo sabes porque te ha pasado. eh, Estás con una linterna y de repente que la acababas de cargar se te cae al suelo y que dura días. Esto le pasó precisamente a Marta en la Casa de la Colina el otro día, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Sí. Porque estas entidades, esa masa que ocupan, no conocemos los factores, todavía no los conocemos, que influyen dentro de lo que es ese mundo interdimensional de entidades, de espíritus, de fantasmas. Pero está claro que tienen que ejercer una interacción en nuestro mundo. Y esa interacción nuestros aparatos la recogen, los miden, y ahora falta interpretarlos. Pero no cabe duda de que cuando estas entidades se manifiestan, primero, algo tienen que decirnos, porque responden, Sí, sí, responden. sí, hostia, dímelo a mí. Llevo desde el 2015 con todo esto, Pedro. Claro que sí, yo lo sé. Capturando psicofonías. Y es una de las cosas que más veces me he preguntado, ¿no? ¿Tenéis cuerpo de alguna Claro, forma? ¿A qué nivel? ¿A qué densidad? No lo sé, pero parece que sí. Parece que claro. lo tienen, que se desplazan. Tienen una imagen, ¿eh? Nosotros quizás muchas veces nos imaginamos como una especie de masas informes, etéricas, como un humo, ¿no? Una cosa. Pero oye, que a lo mejor ellos tienen configurado una especie de rostro definido, Mm. Y un lo cuerpo tienen. con unas extremidades. Yo me parece que sí, porque luego ¿a qué vendrá tantas apariciones a lo largo de la historia, verdad? Claro, mira, esto entra dentro muy de lleno, dentro del mundo que yo estudio, que es la transcomunicación instrumental. Y hay un episodio, una faceta, que se llama la psicoimagen, que yo con mi querido Sinesio Darnell, que en paz descanse, lo estuve investigando durante mucho tiempo. La psicoimagen, transvídeo o transimagen, como queramos denominarlo, es una característica que mediante un monitor de televisión con una cámara, con un ángulo orientado en una posición muy concreta, se produce una retroalimentación. Exacto, sí. Y desde hace mucho tiempo, bueno, yo estuve investigándolo mucho, eh, bueno, pues parece ser que durante tiempo se estuvieron manifestando y recogiendo algunas imágenes de personas que vivieron, que ya no viven y que sin embargo muestran su rostro. Separando la paja del trigo, porque hay mucho fraude dentro de la psicoimagen, eh, sí he de decirte que mi conclusión al respecto, mi reflexión, es que este tipo de entidades, si se manifiestan a través de la psicoimagen, nos dejan un momento de su vida, nos dejan un reflejo. Imagínate, antiguamente, en casi todas las mesitas de noche de las habitaciones de nuestros abuelos, siempre había un portarretratos con una foto. Y todavía existen los pueblos, ¿no? Bueno, pues esa es la foto, ese es el momento Sí, que fue capturado por una imagen y que la gente tenemos, tenemos acostumbrados a vernos. O sea, sí, yo, sí, por sí, sí, ejemplo, me veo y me veo en un momento feliz de mi vida. sí, Si yo sí, me sí. tuviera que representar cuando soy anciano de 85, 95 años, eh, podría transmitirte una imagen mental mía
que claro. fuera cuando yo tenía, pues, por ejemplo, 35, 40 años. Imagínate, Pedro, imagínate, tremendo, tremendo. Bueno, de hecho, mi película, ya sabes, mi película favorita, Robocop, Sí, señor. ahí aparecen varias imágenes, Sí, señor. incluso cuando lo Es aniquila. eso. Se aparecen las imágenes ahí de sus épocas felices, etcétera. Es muy parecido. Los recuerdos se pueden materializar y se pueden... me parece que había un señor, Ted Serious. Ted Serious, correcto. Ted Serious fue capaz de una especie de psicorragias mentales en Sí, un carrete fotográfico poder sí, enviar imágenes mentales. ¿Es verdad es cierto. lo de Ted Serious? ¿Se pudo comprobar? Bueno, lo cierto es que fue muy investigado. Este hombre tenía que estar hasta arriba de alcohol para poder realizar este tipo de fotografías. ¿Ah, Y la sí? gente, sí, Borracho, sí, sí, sí. borracho perdido. Sí, sí, bastante. Y tenía que beber mucho para que esto le surgiera. Y bueno, pues tiene bastante lógica. Sabemos que Nostradamus, por ejemplo, para elaborar sus famosas cuartetas, sus profecías, Sí. tenía que estar también en una sensación de enteógenos, Mm, con láudano concretamente, para poder recibirlo. Al fin y al cabo, los parapsicólogos estudiamos estados alterados de la mente. mm. Cuando un paragnosta, como Ted Serious, por ejemplo, realiza una proeza psíquica, necesariamente tiene que detonar un estado alterado. Y entonces él hacía alusión a que tenía que beber mucho para poder realizar este tipo de fotografías. Si no, no Joder, sería bien. Es joder. curioso. Es Vaya curioso. tela. Nunca, mira, hay mucha gente que pensaba que Ted Serious guardaba un canutillo en sus manos porque él lo que hacía era que había un montón de prensa, fotógrafos, iba medio con el pelo distorsionado, pues ya sabes, la imagen de Ted Serious, eh, le cogía la cámara a un periodista, se la ponía en la cabeza, disparaba, la cogía al otro, se la ponía, disparaba y en algunas salía y en otras no salía, ¿no? Entonces, ¡Wow! algunos pensaban que guardaba como un canutillo, como un diaporama dentro, pero no es lógico porque en una misma sesión que él hacía, con un montón de periodistas, salían fotos distintas. No tendría capacidad de cambiar el diaporama, Claro, claro. el canutillo con la imagen. No, no, Hombre. aunque fuera así, pero no. Además, utilizaba distintos lugares que estaban ahí Sí, sí, y sí, sí. con variaciones. Lo verdaderamente curioso es que de la imagen real, cuando era comparada con, por ejemplo, las cúpulas estas famosas Ujú, hubo en una de sus fotografías mentales o psíquicas, ujú. tenían variaciones con Claro. la original, con lo Sí, cual sí, era sí. imposible que fuera un diaporama, ¿no? Eh, por Pero, eso yo, podríamos hacer un vídeo dedicado a Ted Serious. sí, sí, por supuesto que sí. Claro, Yo porque creo que es es un un tema tema, yo interesantísimo. creo que lo podemos dejar aquí abierto, el melón abierto para otro día, porque hoy lo que hemos planteado, básicamente creo yo que hemos podido extrapolar de todo esto, Pedro, es que las entidades tienen cuerpo, Sí, sí, sea de otra densidad más sutil, pero tienen una especie de cuerpo. Eso es muy interesante. es cierto. Mira, el cuerpo dentro de lo que es una imagen, o sea, concebida con nosotros mismos, es, como tú decías antes, haciendo alusión a la película Robocop, es esa imagen, ¿no? Ujú, Pero el cuerpo etéreo espiritual no sabemos realmente cómo es. Ellos, en una de las investigaciones últimas que yo hice, que también se puede ver ahí en Aventura del Misterio, eh, ellos nos responden a que no tienen cuerpo. Sin embargo, fíjate que no tienen cuerpo. Sin bueno, embargo, ellos se ven vestidos con ropas. bueno, Es curiosísimo, pues entonces sí lo tienen, pero a otro nivel. Porque claro, desde luego. es que si tú preguntas desde aquí, desde el Pedro cuerpo físico, ellos te van a decir que no. Claro. Claro, ellos, lógicamente, obedece todo a una relación dimensional. Ah, O sea, comparado con nuestro mundo, nosotros necesitamos un cuerpo, un vestuario, tal. Pero este tipo de entidades, me pregunto yo, ¿tienen cuerpo? Y se claro, lo preguntamos, tanto Marta como yo lo preguntamos en el programa, ¿no? sí, 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 En sí. la experimentación. Y nos dicen que ellos no tienen cuerpo, que son como bolas luminosas, ¿Mm? según nos describen, pero que ellos sí que se ven con cuerpo, con ropa, incluso con Imagínate. peinado. O sea, es súper Interesante. curioso.
Hombre, curioso. si tendrán cuerpo, que sentimos la masa de noche, cuántos casos de sentir que se nos echan encima, algo de masa deben de tener. Correcto. Pedrín, Y sobre todo sí, una cosa, el famoso acompañante de la noche, ¿no? Los visitantes de dormitorio, cuando se sientan en la cama y ejercen una presión. Increíble. es obvio, es obvio. Pedrín, vamos a dejar hoy el tema y vamos a dejar el melón abierto de Ted Serious. Claro que Por sí. supuesto que sí. Yo creo Por que mucha supuesto. gente le interesará que hablemos de Ted Serious. Yo creo que sí, desde luego. Ted Serious es un tema serio. Es serious. Claro que sí. Pedrín, muchísimas gracias una vez más por estar aquí. Gracias a ti de corazón. De verdad que sabes que te quiero un montón, que te deseo siempre lo mejor y por supuesto saludos a todos los espectadores. Y a vosotros, amigos, un beso muy grande y nos vemos en próximos vídeos. Gracias a todos por estar ahí. Chao.